Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, que Adonai les bendiga, les guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé, derrame de su shalom. Hemos estado hablando la semana pasada este camino, este rumbo hacia la tierra prometida de los hijos de Israel que salieron de la esclavitud de Faraón con mano poderosa. Ellos vieron los milagros y las maravillas de Hashem en medio de Egipto, de su enemigo, de un rey poderoso como era Faraón. Ellos vivieron más de 400 años esclavos, oprimidos, clamaron al Eterno y Dios les envió a Moshe, a Moisés, para librarles. Y esto nos enseña a nosotros también, que lo hemos hablado la semana pasada, acerca de la fe y de poder ver más allá de lo temporal o lo momentáneo. Dios tenía un plan para los hijos de Israel y quería que ellos lo vieran, lo creyeran, confiaran en el Eterno y les iba a dar una tierra prometida. Pero vimos cómo Abraham, él creyó en una tierra, en una patria, en una ciudad celestial, donde el arquitecto, el constructor era Dios, y él habitó como extranjero allí en la tierra que Dios le había prometido, porque la fe de Abraham lo llevó a que sus ojos sean abiertos y poder vislumbrar o ver aquello que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel, pero también para la humanidad, cuando Dios le da la promesa a Adán y Eva que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente. Pero también le dijo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios es entregarnos a nosotros parte de su reino, ser heredero de su reino, volver a ser lo que éramos con Él. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Somos parte de Él, somos para Él y debemos ir a Él. Claro, estábamos separados, el pecado, la división, alejados, pero Dios preparó todo para que nosotros podamos reconciliarnos, y hemos visto, por tal motivo Dios envió a Yeshua, Hamashiach, el Mesías, para redimirnos, aquel cordero que no tenía mancha, no tenía defecto, como en Pesaj, en Egipto, y allí apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que vino a darse. Él tomó forma de hombre, y en esa condición de hombre, en esa condición de imagen de Dios, la verdadera imagen de Dios y semejanza, y en Él no había pecado, en Él no había nada de oscuridad, se entrega para derramar su sangre y ser redimidos, comprados y trasladados a su reino. Esas son las buenas noticias. Pero todo estaba ya escrito, planificado, ideado, había sombra, figura, enseñanzas en el Tanaj acerca de lo que Dios iba a hacer. Y una de esas es esto, lo que estamos hablando de la salida de Egipto, cómo el mar Rojo se abrió, que lo vimos la semana pasada, y pasaron en seco, y Faraón quiso hacer lo mismo y murieron. Y es como que aquí Dios le dice: ok, olvídense del pasado, olvídense de lo que pasaron en Egipto, ya esto terminó, se terminó, pereció Faraón, murió, y su ejército, todo lo que ustedes sufrieron, vivieron, pasaron, estuvieron allí oprimidos, esclavos, esto se rompió, se terminó, quedó atrás. Aquí yo los guío ahora a la tierra prometida. Quiero que confíen en mí, quiero que me miren a mí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Yo voy a estar con la columna de fuego
en la noche y la columna de nube en el día. La presencia de Adonai estaba con ellos. Pero hemos visto que ellos no le creyeron, que comenzaron a quejarse porque no había agua, comenzaron a quejarse porque no había comida, y esto nos habla a nosotros que no podemos nosotros poseer o vivir o ver el reino de Dios con esta naturaleza de pecado, una naturaleza alejada de Dios. Y Yeshua lo dijo: nadie puede ver o entrar al reino de Dios, entenderlo, si no nace de nuevo, un nuevo hombre, una nueva mujer, creados a imagen y semejanza de Hashem. Y esto solamente lo hace Dios, es un milagro sobrenatural de una transformación, de un cambio de vida. No lo podemos hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, porque hemos visto que el pueblo de Israel experimentó los milagros, las maravillas de Hashem, y sin embargo así no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Ellos quisieron, se esforzaron en algunos aspectos, pero la naturaleza de esclavitud, de idolatría que vivieron en Egipto, no los dejó ver y disfrutar de las verajot que el Eterno tenía preparada para cada uno de ellos. Solamente Joshua, Josué y Caleb pudieron entrar, y esto es algo que nosotros tenemos que prestar atención. Tenemos que rendir nuestro corazón, creerle y confiar. Y vamos hoy a leer algunos versículos, pero les dejo la tarea en casa, que lean todo el capítulo 16 de Shemot, de Éxodo, donde aquí comienza el pueblo a murmurar, a quejarse contra Moisés y Aarón, su hermano, porque no tenían comida. Extrañaban la comida de Egipto cuando en realidad estaban oprimidos, estaban mal. Clamaron a Hashem en su angustia, y sin embargo ahora comienzan a quejarse contra Moisés, contra Aarón, y ellos le dicen: no se quejen contra nosotros, es Dios quien nos trajo, es Dios quien va a proveer, es Dios quien los va a sustentar. Acuérdense de los milagros que Dios ha hecho, las maravillas, los prodigios, como el brazo poderoso de Hashem humilló al reino de Egipto y a su rey Faraón y a todo su ejército. Recuerden cómo se abrió el Mar Rojo. Recuerden que Dios está con nosotros en la columna de fuego por la noche, en la columna de nube. Su presencia está con nosotros. No se quejen contra nosotros. ¿Quiénes somos nosotros?, decía Moisés y Aarón. Entonces Dios les da el maná, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Y Dios les dice, les encarga que Él les va a dar a comer. Le dio codornices para comer. Lean todo el capítulo 16, yo voy a leer unos versículos solamente, pero aquí encontramos una gran enseñanza rumbo a Shavuot, rumbo hacia la tierra prometida, rumbo a lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Y aquí encontramos que Israel seguía esclavo en su mente, no dejó el pasado, no dejó su vieja manera de vivir, sino que mantuvo su postura de esclavo, de oprimido, de que no tengo, de que no puedo, de que esto es difícil, que no lo voy a poder soportar, que no voy a poder cumplir, etcétera, etcétera. No confiaban en su Dios, no confiaban en el Eterno, en su palabra, y Dios les tiene que enseñar que Él está presente. Entonces les dice: yo les voy a dar el maná. O sea, no le dice el maná, la gente le pone el nombre maná, lo llama el maná porque no sabían qué era. Pero él dice que en la mañana descendió como un rocío, y se hizo como una hojuela que tenían que comer, y Dios le da todas las instrucciones dice: yo voy a probar si van a guardar o no mis instrucciones, mi ley, para que me sirvan. Recuerden que el llamado de Adonai era que le adoremos
y le sirvamos en el desierto, así como fue con Adán y Eva, que los puso en el huerto, en el jardín del Edén, para que lo adoraran y para que le sirvieran, y le dio reposo. Y Dios dice: yo les voy a dar reposo en la tierra que les he prometido y que he preparado para ustedes, porque el fin de todo es recibir el Shalom, la Noah, el reposo de Dios en nuestras vidas. Y voy a leer solamente el verso 4 y luego el 33, 34 y 35 de Shemot, capítulo 16, pero ustedes lean todo el capítulo para poder expandir también el pensamiento y la idea de este mensaje. Y dijo Hashem a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Versos 33 al 35. Y dijo Moshe a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer en la medida de un día por persona que tenían que juntar, que equivale más o menos a 2,2 litros de maná. Dice: pon en ella, en esta vasija, un gomer de maná y ponlo delante de Hashem para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Hashem lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y eso puedes leerlo también en todo este trayecto, este viaje por el desierto. Dios les proveyó día a día. Pero también le da la instrucción que tenían que recoger la medida de un gomer, 2,2 litros por persona, por día. No junten más que eso para el otro día, pensando que mañana, si no hay, aquí tengo reservado. Y así todos muchos fueron y lo hicieron. Fueron y recogieron más de la cuenta, y al otro día lo que les sobró estaba todo podrido, lleno de gusanos, con olor a podrido. Lo tuvieron que tirar y Dios se enojó. Dice: ¿hasta cuándo no me van a creer? No me van a servir, no van a confiar en mí. Y cada día Dios le daba el maná. Pero hay algo curioso, porque el día sexto Dios le dice: recojan el doble. Ya no un gomer, sino 2 para el día séptimo, que es el Shabbat, el día de reposo. No tenían que salir a recoger, porque Dios no les iba a hacer llover ese maná el día séptimo. Y sin embargo, muchos el día séptimo salieron a recoger pensando que les iba a faltar. Ahora, tomando nota de esto. Y ahora, ¿por qué el día séptimo el maná no se pudrió? No echó gusanos, no lo tuvieron que tirar, sino que se conservó. Y aún más, leímos recién que Moisés le dice a Aarón: mira, recoge una vasija, un gomer, 2,2 litros de maná, y guárdalo como testimonio a nuestros descendientes. Y estuvo esa vasija todo el tiempo, los 40 años, luego conquistaron la tierra, luego, dentro del tabernáculo, luego en el templo con Salomón, con David, y hasta que fue destruido el templo, esa vasija con maná, las tablas de la Torá y también la vara de Aarón que había reverdecido, estuvo en el tabernáculo y en el templo todo este tiempo, y este maná no se echó a perder. Pero cuando los hijos de Israel juntaban más de lo que Dios les daba, él se pudría. Esto nos enseña a nosotros, y es lo que Dios quiere que aprendamos,
que Él es aquel que sustenta. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él dijo, cada día, diariamente, yo les voy a proveer, les voy a sustentar. No pongamos la confianza, no pongan la confianza en el maná, en lo material, en lo que ustedes necesitan. Pongan la confianza en mí, en lo que yo he hablado, en lo que yo he dicho, en lo que yo he prometido, porque no depende de lo material que yo vaya a hacer cosas en la vida, sino que depende de Dios, porque ellos comieron diariamente el maná, ellos gustaron ese pan del cielo, pero no tenían que confiar en el maná, sino confiar en que Dios proveía día a día. No depende de mi trabajo, no depende de cuánto yo gane, no depende de cuánto yo me esfuerce por ganar dinero, tener sustento, tener casa, tener bienes, sino depende de Dios, porque cuando yo pongo el corazón en la provisión, en el sustento diario, se puede echar a perder. Se termina, esto es temporal, esto es momentáneo. Dios le está diciendo, yo soy eterno, yo sé lo que necesitan. Yeshua mismo les dijo al pueblo de Israel cuando se juntaron alrededor de él, le dice, ¿por qué están preocupados? ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar esto, el colegio, las cosas del supermercado? Lo que necesito, ¿cómo lo voy a hacer? No me alcanza el salario, etcétera, etcétera. Y Yeshua le dice, eso piensan los incrédulos, los que no creen, tienen esa ansiedad, esa preocupación por el día de mañana, qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a vestir, cómo lo voy a hacer. Pero dice, vuestro Padre que está en los cielos sabe que tienen necesidad de estas cosas. Es como hablándole, ¿no? Recordándole lo que pasó aquí. ¿Por qué juntan el maná para mañana o para 2 días cuando yo les doy todos los días el sustento? Nada les va a faltar. Yo soy el que los guío. Yo soy su Dios. Pero a veces nosotros, las preocupaciones nos hacen dudar, tenemos incredulidad, nos preocupamos, nos enfermamos, nos estresamos, no dormimos por querer tener cada vez más, por miedo a no tener el día de mañana, cuando si somos creyentes y Dios quiere que confiemos en Él. Él es el que provee. Yeshua les dijo, así como aquí Dios le está diciendo, yo soy tu proveedor, yo soy el que te sustento. No pongas tu confianza en las riquezas de este mundo, porque son nada, hoy están y mañana no, como este maná, se pudrió al otro día. Pongamos la confianza en el Eterno y busquemos su reino, busquemos sus planes, busquemos sus propósitos, amemos su palabra, guardemos, cuidemos de poner en práctica sus instrucciones, porque eso nos habla de confiar en Él. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir, Él nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a multiplicar lo que ganamos. Él va a bendecir nuestra casa, nuestros ingresos, nuestra alacena, nuestras vidas. Él está con nosotros cuando nosotros confiamos. Aprendamos a confiar y poner la mirada en Él, porque Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Que podamos crecer en esta fe y ver que Dios nos guía a esa tierra prometida. Confíe en Él. Él está con usted. Ámele, pregúntele, hable con Él, pídale, ponga su corazón, su vida, deje el pecado, la vieja vida atrás, crea en su perdón, en sus misericordias, en su amor que tiene con cada uno de nosotros. Le dejo un abrazo grande a cada uno de ustedes, que Adonai les siga hablando, guiando,
proveyendo y que ustedes experimenten esa gracia, ese favor de Dios bendiciendo toda su vida y su entorno. Shabbat Shalom.